sede hospitalaria clínica Vida 80 y de la parte de consulta externa. Iniciamos nuestro bloque de capacitaciones para médicos generales y enfermeras, ya que estamos muy interesados en que todo personal que vaya a tener contacto con los pacientes hematológicos reciba esas capacitaciones que dividimos en tres importantes grupos, que son la terapia transfusional, manejo del neutropénico y neutropénico febril y las complicaciones hematológicas. Vamos a empezar con la primera charla, que es terapia transfusional. Bueno, los conceptos básicos: tenemos entonces la composición de la sangre. Los principales componentes del plasma sanguíneo son el agua y las sustancias disueltas, ¿sí? El agua contiene sales, aminoácidos, ácidos grasos, glucosa, vitaminas y hormonas. Las sustancias disueltas contienen gases, urea, fibrinógeno o proteínas de la coagulación. De cada 100 mililitros de sangre, el 55% corresponde a plasma sanguíneo, el 2% corresponde a glóbulos blancos y el 43% corresponde a glóbulos rojos. Vamos a ver el concepto básico de transfusión sanguínea. Es un procedimiento terapéutico basado en el aporte de los diferentes componentes sanguíneos obtenidos a partir de la donación altruista. El principio fundamental de la terapia transfusional es restablecer la función del componente faltante y no necesariamente su alteración cuantitativa, con lo que se corrige el defecto funcional. Esto significa que si tenemos un paciente con 8 de hemoglobina o con 7 de hemoglobina, pero está totalmente asintomático, no lo vamos a transfundir. La decisión de la transfusión de glóbulos rojos dependerá de la sintomatología del paciente, al igual que la transfusión plaquetaria. En caso que el paciente llegue a tener 15.000 plaquetas por milímetro cúbico o menos, ese parámetro sí se respeta, el paciente se transfunde. Pero si tiene más de 15.000 plaquetas por milímetro cúbico y no está sangrando, pues no se deberá transfundir. Tenemos como primer, digamos, concepto la sangre completa. La sangre completa que obtenemos de un donante altruista es un componente sanguíneo de un donante sano mezclado con anticoagulante, conservada en un contenedor estéril y que no ha sido fraccionado. Su uso principal es para derivar o separar los componentes sanguíneos. El Banco de Sangre es una organización dedicada a recolectar, almacenar, procesar y suministrar sangre humana. Además, se encarga de analizar las muestras recolectadas y separar la sangre de sus componentes. Las responsabilidades y funciones del banco de sangre consisten en captar un donante de sangre segura, fraccionar la sangre en sus diferentes componentes, el almacenamiento adecuado de los componentes de la sangre, tener disponibilidad de sangre abundante, y el papel del médico es utilizar la sangre de manera responsable y adecuada. La hemoterapia se divide en tres grandes grupos, que son la donación, la preparación y la transfusión. En estas tres áreas siempre se cuenta con la seguridad transfusional. Administrar solo el componente deficitario es lo que hay que tener siempre en cuenta. Restablecer la función deficitaria y no solo un valor de laboratorio, y los beneficios siempre deberán ser mayores que el riesgo. Bueno, la sangre completa tiene dentro de sus hemocomponentes el paquete globular, el plasma fresco congelado, los crioprecipitados y las plaquetas, y contiene los hemoderivados como lo son la albúmina, el factor 8 y las inmunoglobulinas. En esta diapositiva podemos observar lo que es el fraccionamiento sanguíneo. Vemos que de una unidad de sangre total,
empezamos a recolectar los derivados, ¿verdad? La vida media biológica de la sangre total es de 30 días, del paquete globular 30 días, del plasma fresco congelado 1 año, de las plaquetas son 7 días, los crioprecipitados congelados duran 1 año y el plasma fresco también 1 año. Vemos aquí que la sangre completa tiene un volumen de 450 mililitros, tiene el anticoagulante citrato dextrosadenina, dura los 42 días, teniendo la de 4 a 6 grados centígrados. La dosis es de 10 mililitros por kilo de peso. La transfusión de una unidad de sangre total aumenta 3 a 4% el hematocrito a las 24 horas post-transfusión. Indicaciones de la sangre completa son muy pocas, muy específicas, como lo es el sangrado activo con pérdida de más del 25% del volumen en las hexaniliotransfusiones y en las circulaciones extracorpóreas. Pasamos a los derivados plasmáticos, ¿sí? Ya cuando se divide, tenemos primero uno de los más importantes, que es el paquete globular. Tiene un volumen aproximado de 250 a 300 mililitros y contiene todos los eritrocitos de una unidad de sangre, solo una pequeña fracción de plasma, ¿sí? Las indicaciones del paquete globular son las anemias agudas de tipo hemolítico, las hipovolemias por pérdidas y las hemoglobinas menor o igual a 6 gramos sintomáticas. La dosis igual a la sangre completa con 100 mililitros de solución. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se calcula el volumen del paquete globular, ¿sí? Tomando en cuenta el peso del paciente, el hematocrito del paciente, ¿sí? Tenemos el volumen globular de rojos dado por la ecuación. Como vemos, dependiendo del peso, del hematocrito y de unos parámetros que siempre van a ser los mismos, que son dividido entre 100. El paquete globular. Tenemos los glóbulos rojos pobres en leucocitos, ¿sí? Con extracción del 99.9% de sus leucocitos mediante filtración. Estos glóbulos rojos filtrados son los que estamos utilizando actualmente desde hace 2 meses en la Clínica Vida y son los que vamos a estar solicitando para todos nuestros pacientes. Aparecen en el sistema como glóbulos rojos leucorreducidos y en el área donde ponemos aclaración vamos a poner glóbulos rojos leucorreducidos y filtrados utilizando filtro de leucocitado de tercera generación para poder cobrar el filtro que se utiliza para obtener estos glóbulos rojos casi libres de glóbulos blancos y disminuir las reacciones transfusionales. El otro tipo de glóbulos rojos son los lavados, los cuales se lavan 3 veces con solución salina y se utilizan en anemias hemoglobinúria paroxística nocturna y anemias por deficiencia IgA. Esto es muy raro que lo utilicemos. Como les decía, utilizamos los glóbulos rojos de arriba, que son los filtrados, que se utilizan en pacientes con cáncer y en pacientes multitransfundidos, que son los que vamos a tener en el piso de hematología y en los pisos de oncología y cirugía oncológica, así como medicina interna. Nos saltamos al tercer tipo, que son los glóbulos rojos irradiados, ¿sí? Son sometidos a irradiación gamma y se utilizan sobre todo en pacientes que ya tienen una fecha para ingresar a trasplante de médula ósea. Pasamos al otro hemocomponente, que es el concentrado de plaquetas. El volumen es de 50 a 60 mililitros y contiene 55 por 10 a la 9 de plaquetas, ¿sí? La presentación es una unidad individual que equivale a un pool de 4 a 6 unidades.
Así como antes solo transfundíamos pool de plaquetas, a cada paciente le poníamos un promedio de 6 unidades, ahora tenemos, eran provenientes de 6 donantes y eran muy contaminadas con glóbulos blancos y causaban muchas reacciones transfusionales. Hoy en día utilizamos las plaquetas por aféresis que equivalen a 4 a 6 unidades anuales, pero provenientes de un solo donante, lo cual nos favorece porque son muy limpias y son muy bajas en contaminación de blancos, por lo tanto disminuyen al máximo las reacciones transfusionales. Bueno, los concentrados de plaquetas tienen su indicación principal en la trombocitopenia, los defectos de la función plaquetaria, en la prevención de hemorragia cuando tenemos plaquetas menores de 50.000 si requiere cirugía o menores de 20.000 si está sangrando o presenta una infección. ¿Cómo se calculan las plaquetas por aféresis? Cuando tenemos un paciente mayor de 50 kilos, nosotros podemos transfundir una unidad de plaquetas por aféresis cada 24 horas y de acuerdo a la dosis respuesta. Solo en pacientes que estén con un sangrado muy activo o que tengan un gran consumo plaquetario, podríamos transfundirlas cada 12 horas. Concentrados de plaquetas, las precauciones, un pool, o sea, lo que constituye una unidad de plaquetas por aféresis, se transfunden cada 4 horas, o sea, no menos de 4 horas. Aunque el paciente esté sangrando, lo máximo que podemos aplicarles es una unidad cada 4 horas. ¿Sí? La unidad se infunde en 20 minutos. En mujeres en edad fértil, no administrar plaquetas RH negativo. Vigilar reacciones febriles y alérgicas. ¿Sí? Otro componente que vamos a hablar es el plasma fresco congelado. La descripción es que tiene 400 miligramos de fibrinógeno, 200 miligramos de factores de coagulación y su presentación es de 200 a 300 mililitros. La dosis del plasma es 15 miligramos por kilo. ¿Sí? Las indicaciones es insuficiencia hepática cuando un paciente está con TP y TPT prolongada y secundaria a insuficiencia hepática, intoxicación por warfarina en donde también el TP y el TPT se prolonga, la depresión por transfusiones. Múltiples transfusiones nos van a causar coagulopatía y debemos corregir esa coagulopatía con plasma fresco. Coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia trombótica, bueno, la púrpura trombocitopénica trombótica. El plasma fresco congelado tiene una composición de un promedio de 229 mililitros. El contenido medio de factores de la coagulación contiene factor 8, factor 5, factor 2, fibrinógeno y proteínas. Se conserva a menos 30 grados centígrados y su caducidad es de 1 año. Observaciones: el plasma fresco, excepto situaciones extraordinarias, no tiene un uso transfusional. Es un producto intermedio que se trata con azul de metileno o es enviado a la industria para la fabricación de derivados. Hemocomponentes. Bueno, tenemos las consideraciones en cuanto a que el plasma fresco congelado no requiere pruebas cruzadas, ¿sí? No requiere, puesto que se puede poner el plasma fresco de cualquier tipo, de cualquier subgrupo, para los pacientes con el grupo A, B o O negativo. Puede causar alergias porque tiene contaminación con glóbulos blancos y proteínas. Puede llegar a causar anafilaxis, sobre todo cuando los pacientes ya han tenido varias transfusiones con alergia y luego ya evolucionan a anafilaxia. ¿Sí? Usar antes de 6 horas después de haber sido descongelado. Bueno, vamos a pasar a otro componente que son los crioprecipitados. Es la fracción plasmática que precipita al descongelar a 4 grados centígrados el plasma fresco congelado. Tras la descongelación del plasma se realiza la centrifugación del mismo para sedimentar el precipitado.
El plasma sobrenadante se elimina dejando solo el precipitado, que es de 5 a 20 mililitros de plasma, pudiendo almacenarse de nuevo hasta 36 meses. ¿Qué contiene la bolsita de crioprecipitado? Es una bolsita de 5 a 20 mililitros y contiene fibrinógeno, factor 13, factor 8 de la coagulación, factor 8 con Willebrand y fibronectina. Antes era utilizado para los pacientes hemofílicos porque contiene el factor 8. Hemofilia tipo A ya no, ya tenemos los liofilizados de factor, pero sigue siendo muy utilizado en la clínica porque nuestros pacientes con leucemias, linfomas, al empezar la quimioterapia tienen un gran consumo de fibrinógeno, de tal manera que van a ver que vamos a estar siempre midiendo fibrinógeno. Cuando este paciente llega a tener menos o igual a 140 miligramos por decilitro, tenemos que transfundirlo para evitar hemorragias. Hay algunos medicamentos que consumen o causan hepatopatías, como lo son la L-asparginasa, y ella hace que el hígado deje de producir fibrinógeno, de tal manera que siempre estamos poniendo antes o después de utilizar la L-asparginasa en los pacientes con leucemia, estamos transfundiéndolos con crioprecipitados. Vemos aquí cómo se lleva a cabo la centrifugación y la crioprecipitación para obtener esta bolsita de 20 mililitros de crioprecipitado. Tenemos las indicaciones, ¿verdad? Entonces, para hemorragias asociadas a déficit de los factores de coagulación, siempre que no estén disponibles concentrados de los factores específicos. En la práctica clínica, la indicación más frecuente es la hipofibrinogenia en transfusiones masivas. Si tenemos un paciente en quirófano al cual le pusimos más de 4 unidades de glóbulos rojos, tenemos que cuantificar el fibrinógeno y estar pendientes si necesitamos reponer con crioprecipitados. Lo que les decía, en pacientes que están recibiendo quimioterapia, en pacientes con coagulación intravascular diseminada, vamos a tener gran consumo también de fibrinógeno. La administración debe descongelarse a temperatura controlada y una vez que esté descongelado, transfundirse en forma inmediata. Recuerden que siempre van a ser varias bolsitas, son pequeñas, y vamos a calcularlas a una unidad por cada 10 kilos. Mi promedio de pacientes son de 60 a 70 kilos, entonces van a ser por 6 o 7 unidades de crioprecipitado. Lo que vamos a poner por día o máximo cada 12 horas, por ejemplo, en pacientes con leucemia poromielocítica que tienen fibrinolisis severa o en pacientes con CID, podemos llegar a transfundirlos hasta cada 8 o 12 horas. Tenemos los hemocomponentes en transfusión masiva, sobre todo en cirugía. La reposición de la volemia del paciente con eritrocitos concentrados en 24 horas. Es la transfusión masiva. Estrategia de la transfusión. Controlar el sangrado, restaurar el volumen. Determinar parámetros de coagulación después de haber utilizado tal volumen de sangre. Como dijimos, TP, TPT y fibrinógeno. Incluso las plaquetas se pueden consumir después de utilizar más de 4 a 5 unidades de glóbulos rojos o de paquetes de sangre total. Transfundir concentrados de hemátides, considerar transfusión de plaquetas y crioprecipitados. La reposición de volemia de 24 horas, mismo. Reacciones adversas después de la transfusión masiva. Podemos tener toxicidad por citrato, que es el anticoagulante, cambios ácido-básicos, ¿sí? Podemos tener acidosis o alcalosis metabólica, variaciones en el 2,3-DPG, hiperpotasemia o hipocalcemia. Hemostasia, hay que vigilar la hemostasia, hay que vigilar la hipotermia. Efectos adversos de la transfusión, reacciones transfusionales. Es un accidente. Aquí vamos a revisar los efectos adversos de las transfusiones como la parte final de la charla. Entonces tenemos
es un accidente o incidente asociado con el acto transfusional, cuya magnitud y aparición en el tiempo son de carácter variable, pero que repercute sobre el estado del paciente, agravando en muchas ocasiones el cuadro clínico del mismo o produciéndole complicaciones a largo plazo. Entonces, según el tiempo de aparición, las dividimos en inmediatas o agudas menores de 24 horas y las tardías en mayores de 24 horas. Tenemos aquí la categoría de reacciones transfusionales. En las reacciones inmunológicas, las inmediatas las llamamos reacciones transfusionales hemolíticas agudas, y las reacciones febriles hemolíticas, las reacciones alérgicas y la alinmunización con destrucción plaquetaria. Las reacciones inmunológicas tardías son las hemolíticas retardadas, la inmunización frente al antígeno, enfermedad de injerto contra huésped, púrpura posttransfusional y la inmunomodulación. Entonces tenemos las categorías de reacciones transfusionales. Dentro de las inmediatas podemos tener una sobrecarga circulatoria, sobre todo en los pacientes ancianos o en los niños. La hemólisis no inmune, las reacciones hipotensivas, y en las tardías la transmisión de agentes infecciosos y la hemosiderosis post-transfusional. Esto es, se puede aparecer después de la hemosiderosis después de 5 unidades de glóbulos rojos. Vamos a hablar rápidamente de las reacciones transfusionales más importantes, las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas, ¿sí? Pueden aparecer del 1 al 3% de transfusión por glóbulos rojos y del 0.5 a 6% las transfusiones plaquetarias. Más de 1% grados de aumento de temperatura, escalofríos, cambios en la presión arterial, ansiedad o polimnia. Citoquinas pirógenas, el manejo es sintomático, premedicación es controversial, excepto que ya después de la primera transfusión se haya presentado, podemos utilizar la premedicación. Leucorreducido, ya una vez que el paciente, lo ideal es que cuando el paciente ya presentó una reacción, utilicemos los glóbulos rojos leucorreducidos o lavados. Por eso nosotros queremos utilizar los glóbulos rojos filtrados desde el inicio para evitar estas reacciones transfusionales, ¿sí? Y no tener que estar premedicando a los pacientes, sino evitando al máximo que nunca presenten reacciones transfusionales. Tenemos otra reacción que es la transfusional alérgica, ¿sí? Puede aparecer en el 13 al 33% y pueden ser leves como las urticarias o severas como las anafilaxis. Puede ser muy inmediata después de iniciar la transfusión, no aparece fiebre. Los anticuerpos IgE preformados pueden aumentar, ¿sí? Y también los IgA. En la leve puede ser urticaria, cualquier localización, sensación urente, pruriginosa, buena respuesta antihistamínicos. Tenemos la otra reacción hemolítica aguda, inmune y no inmune, consecuente de anticuerpos frente a antígenos de los grupos sanguíneos principales. Es frecuente que aparezca en menos de 4 meses después de haberse realizado la transfusión. Y también en niños menores de 4 meses es mucho más frecuente. Mortalidad en el 44%. Los síntomas son fiebre, escalofríos, náusea, vómito, disnea, dolor torácico, dolor abdominal, hemoglobinuria, falla renal y coagulación intravascular diseminada. La reacción es inmediata. Tratamiento: suspender la transfusión, evaluación completa de las unidades, garantizar estabilidad hemodinámica y mantener la perfusión renal. Bueno, las reacciones transfusionales hemolíticas, las manifestaciones clínicas son escalofríos, fiebre, cansancio, choque, taquicardia y hemoglobinuria, ¿sí? La orina pues rojiza.
hemorragias inexplicables por CID, ansiedad, dolor torácico, distrés respiratorio, dolor lumbar, cefalea y disnea. El TRALI o lesión pulmonar aguda relacionada con transfusión es infrecuente y cuando aparece es potencialmente mortal. Dura 4 horas post-transfusión. Aparece después de 4 horas post-transfusional. Puede aparecer disnea, edema pulmonar no cardiogénico, hipotensión, fiebre, hipoxemia, neutropenia y leucopenia. El diagnóstico diferencial del TRALI es la sobrecarga circulatoria asociada a transfusiones. El 75% requiere soporte ventilatorio y 10 a 15% de los pacientes fallecen. Revisamos entonces lo que es el TACO o sobrecarga circulatoria asociada a transfusión. Edema pulmonar agudo asociado a sobrecarga circulatoria. Los síntomas son disnea, ortogonea, cianosis, taquicardia, irritación jugular, cefalea, tos, hipertensión arterial, generalmente afebril. El tratamiento es oxígeno, diurético, flebotomía terapéutica. Y ahí terminamos lo que es la terapia transfusional. Vamos a revisar algunas preguntas, son 5 preguntas acerca del tema que van a ver a continuación. Espero que las respondan en forma adecuada. Muchas gracias.